Esta invitación a reflexionar con ustedes sobre flexibilización constitucional y este reingreso de las empresas, de las petroleras nacionalizadas por Cárdenas, pero lo que voy a tratar de hacer es una caracterización corporativa. Antes que nada, dos observaciones. Primero, este asalto a los artículos 27 y 28 de la Constitución, que está en este programa energético, que se presentó el 12 de agosto, es parte de un diseño de flexibilización constitucional para privatizar y extranjerizar el complejo petroeléctrico del país. Está presente desde los años 80 y lo analizó Emilio Krieger en un libro que yo creo que es de enorme vigencia, se llama Violaciones presidenciales a la Constitución. Y está contenido en las cartas de política por rama del Banco Mundial, en las que se estipuló, como lo voy a mostrar adelante, cito textual del documento del Banco Mundial de finales de los 80, permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex. Bueno, para eso había que deshacerse del 27 y del 28. Es una regresión esto, que vulnera al país y un riesgo muy grave a la integridad de la federación en el marco de las relaciones con Estados Unidos y mundial, por cambios que se están dando de enorme dimensión, cambios tectónicos de una muy riesgosa ecuación energética mundial en que se agota el petróleo barato y se agudiza la conflictividad internacional por la enorme y creciente valor económico y el valor estratégico del recurso. Es decir, es valorado estratégicamente precisamente por esta situación de agotamiento del petróleo barato. Y es en este momento que llega esta reforma, que incluso lo saca, contrarreforma, lo saca como institución estratégica y la coloca en la de que es prioritaria. Entonces, en el contexto, en la mira del alto capital y de las grandes firmas energéticas del sector petroeléctrico mexicano no ha dejado de estar en ningún momento. Ha sido este complejo objeto de gran interés, de preocupación y luego de una sistemática ofensiva por parte de las cúpulas de la industria petrolera, del gas, de la electricidad de Estados Unidos y de los asociados locales. Aquí ya se mencionaron dos personas como esos asociados, uno de ellos con el banco Morgan Stanley. La iniciativa de decreto presentada por Peña Nieto al Senado es parte y parcela de esta ofensiva, representando un intento de constitucionalizar, en esencia, a finiquitar la esencia contenida en los artículos 27 y 28, es decir, la esencia de la nacionalización petrolera y de la consideración del complejo petroeléctrico del país ya no como estratégico y por tanto como operación exclusiva. La hostilidad a la nacionalización del petróleo del 38 por parte de las petroleras afectadas dio paso luego de la Segunda Guerra Mundial a una etapa en que Pemex protagonizó una verdadera gesta de ingeniería con la UNAM, con el Instituto Politécnico Nacional, con el Instituto Mexicano del Petróleo, ya desactivado también,
encabezando estas instituciones la formación de personal altamente calificado, mientras la economía crecía a un ritmo del 6% anual. En el contexto internacional, se dio la fundación en Bagdad en 1960 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, siguió el establecimiento de múltiples empresas petroleras públicas en Oriente Medio, en América Latina, y todo esto trajo consigo la puesta en práctica y el desarrollo de fuerzas endógenas por parte de los principales exportadores de crudo en materia de perforación, extracción, transformación y comercialización. Entonces México, a través de Pemex, ya había acumulado experiencia ejecutiva, organizativa y técnica, que es terriblemente importante. A finales de los años 60, la expansión horizontal de la paraestatal a lo largo y ancho del país y una sólida integración vertical que es absolutamente esencial a las empresas petroleras del mundo y desde luego integrada también a la economía nacional, sentó un precedente de éxito. Que desde que se fueron detectando estos éxitos en el aparato de inteligencia de Estados Unidos, se empezó a preocupar la cúpula de la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos más todavía. Y en particular el Departamento del Tesoro contaba con dos entes subrogados, cuenta con dos entes subrogados, el Fondo Monetario Internacional, de lo cual Hacienda es una sucursal, el Banco Mundial y el Banco después Interamericano de Desarrollo, que monitoreaban el entorno económico energético mundial, porque según esos analistas, la vigorosa experiencia mexicana orientada no a la exportación de crudo, porque no exportábamos crudo, sino transformábamos el crudo, eso amenazaba con transformarse en un paradigma que por exitoso era imitable por parte de otros países de la periferia capitalista en general y de manera particular por los países latinoamericanos productores de petróleo. Entonces el problema Pemex fue un tema recurrente en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y en la cúpula petrolera de Estados Unidos. A finales de los 60, Michael Tanzer, presidente de la empresa Tanzer Associates, una consultora estadounidense en asuntos petroleros y mineros, describió un panorama que dejó en claro que a los poderosos cabildos petroleros encabezados por el American Petroleum Institute, estaba vinculado al Council on Foreign Relations, les inquietaba la desviación de un recurso natural no renovable como el petróleo, de importancia estratégica mayor hacia la economía nacional mexicana. No lo estaba exportando, no se lo estaba ofreciendo, lo estaba redirigiendo a la economía del país, con la potencialidad de afectar, de generalizarse el paradigma, los flujos del vital fluido a las economías centrales. Algo que Estados Unidos había planteado como parte de su agenda en el Acta de Chapultepec de 1945, que fue rechazada, recuerdo, por Lombardo Toledano y por México por corte colonial. El asunto fue reiterado después en el informe Pali de 1952, elaborado por expertos gubernamentales y universitarios de Estados Unidos, convocados por Truman, para determinar el estado de situación de los fundamentos, dice textualmente, materiales de la civilización estadounidense. Ahí se detectaron riesgos de desabasto doméstico de petróleo, gas, minerales y metales, dado mucho antes que los
problemas del desarrollo, los límites del desarrollo, 20 años antes. Dado el gran consumo que hubo por la movilización bélico-industrial de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos, que era posicionado como el arsenal de las democracias. El panorama se hacía más precario, primero, por la creciente demanda de materia prima ante la expansión, el boom económico de posguerra. Segundo, por la reconstrucción de Europa y Japón, se iba a necesitar materia prima, y para la creciente movilización, tercero, de la carrera armamentista con la URSS, la Guerra Fría, y finalmente, cuatro, el problema que representaba de todo esto, el nacionalismo sobre los recursos, protagonizado por el monopolio estatal mexicano, que era lo primero que salía a la vista, y las aspiraciones de desarrollo industrializante de los países del tercer mundo. En este contexto, Tanzer realizó una minuciosa investigación detallando los efectos de usar Pemex como un canal estratégico para la inversión pública, midiendo las ganancias sociales de la inversión y, en segundo lugar, contabilizando el impacto más amplio sobre la economía mexicana como un todo. Él refutó los ataques de los asesores del Banco Mundial, que ya encabezaba la ofensiva privatizadora contra Pemex. Tanzer otorgó y sustentó los programas de trabajo puestos en operación en Pemex. En particular, respondió a un informe de Walter Levy para el Banco Mundial sobre la actuación de Pemex de 1938 al 59, que afirmaba, voy a citar del documento: Pemex había sido incapaz de lograr un nivel adecuado de ganancias sobre el capital invertido y, en consecuencia, fue incapaz de acumular recursos para su expansión futura. Eso decía el asesor del Banco Mundial. Para Tanzer era claro que el problema con el análisis del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro y de todos los análisis que siguieron después fue el uso de los criterios de éxito propios de empresas privadas para evaluar una corporación pública, desatendiendo el hecho de que sin accionistas las ganancias fueron mantenidas a un nivel bajo intencionalmente para subsidiar el resto de la economía mexicana por la vía de bajos precios a los combustibles y petroquímicos y alto gasto social, sin dejar en momento alguno de mantener el ritmo de inversión en mantenimiento y expansión en Pemex. Si por otra parte, yo lo noté en un libro que se llama La Compraventa de México, se trata de estimar en qué forma la inversión pública realizada por Pemex afecta a la economía como un todo. Una de las tareas más una de las áreas más conservadoras para hacerlo es determinar los resultados en un sector crucial para evaluar el éxito o el fracaso en materia petrolera, es la exploración. Ya por entonces se obtenían excelentes resultados de inversiones modestas y hallazgos considerables, por lo que Jesús Reyes Heroles, padre, director de Pemex, se enfrentó al Banco Mundial y les preguntó públicamente, cito a Reyes Heroles: padre, ¿puede esto ser considerado una mala inversión para México? Solo los ciegos y los sordos, quienes también merecen ser mudos, pueden osar insinuarlo. Fin de la cita. Pero la campaña del Banco Mundial arreció como respuesta a las preocupaciones y quejas de esta poderosísima cúpula petrolera. Para ellos lo preocupante no eran los fallos que en el Banco Mundial se usaba como parte de la campaña contra Pemex en todo el tercer mundo, sino precisamente los éxitos que estaba describiendo Reyes Heroles, que pronto aumentaron de manera exponencial por enormes hallazgos como el campo supergigante Cantarell, entre los mayores del mundo. En una visita académica que hizo Tanzer al Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto
de Ciencias Económicas de la UNAM en el 94, recordaba cómo a fines del 69, en las primeras planas del New York, del Wall Street Journal, se destacaban los temores de los gerentes petroleros de Estados Unidos de que, y cito del documento publicado por el Wall Street Journal, el monopolio petrolero nacionalizado de México sea tan exitoso que preocupa a las firmas de la industria. Temen que otros países sigan el ejemplo de Pemex, cuya eficiencia puede dañar las operaciones privadas petroleras en el resto de la industria. Y el Wall Street Journal decía, temen que otros países sigan el ejemplo de Pemex, cuya eficiencia puede dañar las operaciones petroleras privadas en el resto de América Latina y en el Oriente Medio. Cita, fin de la cita. Un gerente es citado por el Wall Street Journal a 8 columnas, porque estaba alarmado, cito, que una empresa pública tan exitosa como Pemex llegara a ser modelo para otros países que se inclinan a nacionalizar su petróleo. Entonces, con esta preocupación inmensa en mente, se instauró un programa para desmontar esto, para desactivar Pemex. El fin último del programa lo captó la revista empresarial Business Week y era y sigue siendo abrir el petróleo de México para que las petroleras de Estados Unidos, cito de Business Week, puedan explorar, localizar yacimientos, obtener un porcentaje de las extracciones y luego participar en la administración de los vastos campos petroleros. Fin de la cita, esa agenda fue impulsada desde programas de empréstitos, de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, avalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La ventana de oportunidad para poner y acelerar y profundizar este proceso lo ofreció la instauración de un régimen acreedor a ultranza, resultado de la pésima negociación de la crisis deudora de 1982. No de fuerzas extrañas ahí de la globalización o de la globalidad, sino de una pésima negociación. Entonces, la condicionalidad cruzada en lo macroeconómico del Fondo Monetario Internacional y por rama en el sector energético por el Banco Mundial. Entonces viene el programa de desmantelamiento de petróleos mexicanos. Entonces la iniciativa de Peña es parte integral y no tiene que estar enterado de esto porque seguro que era un chiquillo en aquellos momentos, del vasto esquema de desarticulación y no tiene memoria porque no lee mucho. Desarticulación del complejo petroeléctrico mexicano con empresas constructoras de Estados Unidos, ¿cuáles? Cambridge Energy Associates, McKinsey y nada más y nada menos que Booz Allen Hamilton, asesora del Pentágono y de la National Security Agency, y fundaciones como la Heritage Foundation. Desde hace 3 décadas ocurre esto, entre cuyos estudios sobresale uno que se llama Petróleo y Prosperidad, la reforma del monopolio petrolero de México, de hace 25 años, para la desnacionalización de todas las actividades corriente arriba, es decir, exploración, producción, y corriente abajo, refinería petroquímica, distribución, comercialización, a favor del big oil, de las mayores, ExxonMobil, Chevron, Texaco, British Petroleum, Amoco, Shell, entre otras. El programa está derivado de las cartas de política por rama del plan del Banco Mundial suscritas desde tiempos de Miguel de la Madrid. Primero,
permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. Segundo, se hizo. Que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, se hizo. 3, algo inconcebible en una empresa petrolera, dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia entre sí, precisamente para desmontar la petroquímica estatal. 4, permitir competencia interna e internacional frente a Pemex, que es lo que tenemos ahora, y finalmente desactivar, privatizar petróleos mexicanos. 5 pasos. Ahora, nada más quiero terminar dando una visión de la ecuación energética y una caracterización de la corporación petrolera que me lo facilita la presentación que se hizo anteriormente por Jiménez Gutiérrez. Ante el declive de los campos gigantes del crudo convencional en países no OPEC, y en el que solo los países de ese cártel cuentan con la capacidad ociosa, ¿qué quiere decir capacidad ociosa? Aumentar la producción significativamente en menos de 30 días, esa capacidad, y mantener la producción 90 días. Los Estados Unidos perdió irremediablemente la capacidad ociosa. Las grandes empresas perdieron esa capacidad ociosa cuando se fue nacionalizando las reservas petroleras. Consecuentemente, la capacidad para incidir en los precios. Ahorita, el señor Obama está muy preocupado porque se disminuye el margen de capacidad ociosa incluso en los países de la OPEP, que son los únicos que tienen capacidad ociosa en este momento. Y entonces se acentúa la importancia comercial, la importancia para el negocio, la importancia estratégica del gas y del petróleo convencional y no convencional de todo el mundo. Empezando por México y la jurisdicción de México en el Golfo de México. Desde luego Canadá, desde luego Venezuela, que es dueña de la mayor reserva petrolera del mundo, está sometida ahorita a un proceso masivo de desestabilización por parte de los Estados Unidos. Este proceso evidencia y muchas otras cosas que la mano invisible del mercado no opera en vacíos de poder, menos en materia de petróleo y recursos naturales. El Estado, la política y la fuerza son nodales, como se acaba de indicar. Aunque la narrativa neoliberal se hizo trizas con el manejo clasista de los recursos públicos de Estados Unidos ante la gran crisis que estalló en el 2007, en México esta iniciativa para constitucionalizar el reingreso de estas descendientes del Standard Oil Company, de las 7 hermanas, asume que son entes primordialmente de mercado, que el petróleo es una mercancía más, desatendiendo su vital dimensión estratégica, y que la cúpula política y petrolera de Estados Unidos usa y abusa de la mano visible de su diplomacia a favor de lo que ha sido y es una poderosa fuerza política y, como don Manuel acaba de indicar, oligopolio. Las mayores son, ante todo, entes políticos. Desde el pozo hasta la gasolinera se maneja con instrumentos políticos. La corporación petrolera moderna, con más recursos que muchos países, funciona como un gobierno en su planeación y control global. Decía Robert Engler que las petroleras son apoyadas a todo nivel de estas operaciones por la intervención del gobierno de Estados Unidos, de los instrumentos de Estado que las protege. ¿Cómo las protege? En materia de impuestos, en materia de tarifas, en materia de subsidios, en materia de leyes ambientales, en materia de acceso al dominio de lo público,
con funcionarios a su servicio que las apoyan por igual en operativos diplomáticos que en operativos militares. A nadie extraña entonces sobre la cada vez más intensa simbiosis, si quieren usar un término de la terminología de la ciencia política de Estados Unidos, una revolving door, una puerta giratoria de lo que se conoce como el triángulo de hierro. Es decir, la interrelación de intereses y cargos, el tráfico de información e influencias de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, gestado en torno de un inmenso presupuesto federal de Estados Unidos, el mayor registrado en la era moderna, con una burocracia la mayor registrada en la era moderna, entre tres vórtices. Primero, el Ejecutivo, a cargo de esta estructura burocrática. Segundo, el Congreso y los comités de la Cámara Baja y Alta que deciden sobre las asignaciones, y ya ven lo que está pasando ahí. Y tercero, las principales empresas del país, contratistas y cientos de miles de subcontratistas civiles y crecientemente más y más militares, en un contexto de centrifugación capitalista en que se da también una centripetación, es decir, una centralización y concentración de poderío militar y policial para la proyección de fuerza en la presidencia de los Estados Unidos para recuperar una suerte de orden después del rompimiento del tejido social sometido a la explotación capitalista. Entonces aquí hay otro elemento que es el elemento de la criminalidad de Estado, de los crímenes de cuello blanco y de la fuerza política de la gran corporación. La gran corporación petrolera tiene esta característica: la interrelación de las empresas a cargo de los principales ejes de acumulación con los instrumentos del Estado se acentúa a lo largo de todo el proceso de ascenso hegemónico de los Estados Unidos, desde la Guerra Civil hasta la Guerra Hispanoamericana, y luego la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda Guerra Mundial. Un ascenso vertiginoso. En ese ascenso vertiginoso, conforme fue ascendiendo como eje de acumulación el petróleo, la interrelación se hizo más estrecha. Y aquí que Jiménez Gutiérrez haya dicho es que son otra categoría, no son empresas como cualquier empresa, ¿no? Es que jugaron un papel esencial en el proceso de ascenso hegemónico de Estados Unidos, como por ejemplo el control de las principales reservas de hidrocarburos en el mundo, en el Oriente Medio. Así, para eso se usó el Plan Marshall. Yo siempre oigo a los políticos nuestros en América Latina a decir: necesitamos un Plan Marshall, como si fuera un programa filantrópico. No, era un programa de, por y para las empresas de los Estados Unidos. Entonces resultó que es crucial tener el control de las reservas petroleras. Esto fue un papel clave desde el inicio mismo de la posguerra. Y esto se ve en el caso de Mossadegh. En el caso de Mossadegh, lo primero que se hace, que nacionalizó la Anglo-Iranian Oil Company, que hoy es la British Petroleum, afectando el flujo de riqueza a Occidente. Lo hizo Mossadegh en Irán. Se le hizo una desestabilización en tiempos de John Foster Dulles, de Allen Dulles, que era el director de la CIA, y del presidente Eisenhower. Y Stephen Kinzer, uno de los mejores analistas, el reseñador por excelencia de la operación Ajax, que fue la operación de la CIA para hacer este derrocamiento, dijo que esta operación enseñó a los tiranos y a los aspirantes a tiranos que los gobiernos más poderosos del mundo estaban dispuestos a tolerar la opresión sin límite, en tanto los regímenes opresivos mostrasen una actitud amigable hacia Occidente y hacia las compañías petroleras de Occidente.
Fin de la cita. Esa es una, creo, observación crucial. Entonces, en este proceso de concentración y centralización del negocio petrolero, el registro histórico está plagado de opacidades, colusiones, complicidades del sector público con estas grandes petroleras, se estrangulando operadores independientes, manipulando suministros del recurso, utilizando fuerzas militares, como ExxonMobil lo hizo recientemente en Indonesia. ExxonMobil, que tiene una beca en la UNAM. Yo todavía no lo he podido, nadie me ha explicado quién propuso que la UNAM tuviera una beca ExxonMobil desde hace como un año. ¿Por qué se abrió la UNAM a una empresa que está siendo acusada de violaciones a los derechos humanos? Otras cosas están arriba en la cúspide en daños al medio ambiente. Chevron en Ecuador, British Petroleum en el Golfo de México, ofrecen sobornos en casa y fuera de los Estados Unidos, sabotean fuerzas alternas como la energía solar, alientan el dispendio del petróleo, etc. Sobre la criminalidad de la corporación petrolera es muchísimo lo que hay. Nada más quiero terminar recordando a ustedes lo que dijo Lázaro Cárdenas sobre eso. Lo voy a citar y con esto acabo. Cito a Lázaro Cárdenas: la presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy caro su vieja política de facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país, que habían usado algunos gobiernos anteriores, como el de Calles y por supuesto como el de Porfirio Díaz. Fin de la cita. Muchas gracias.